Bueno, buenas tardes ya a todos. Como sabéis, cada 10 de diciembre la comunidad internacional celebra el Día de los Derechos Humanos y la efeméride conmemora la fecha en que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Si bien la creación oficial de ese día 10, que fue la semana pasada, no se produjo hasta el año 1950. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, opinión política, raza, color, religión, sexo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El tema precisamente del Día de los Derechos Humanos de este año está relacionado con la igualdad, cuyo fin es, desde luego, reducir las desigualdades, promoviendo con ello los derechos humanos. Los principios de igualdad y de no discriminación son la esencia, precisamente, de esta institución tan importante como son los derechos humanos. Este colegio, como viene haciendo desde hace años, no puede ni debe ser ajeno a este acontecimiento, que todos los años celebramos, y por ello hemos invitado a don Jesús Maeztu, defensor del pueblo andaluz, persona siempre muy comprometida con los movimientos sociales y al que agradecemos su asistencia, conociendo la apretada agenda que lleva consigo. Don Jesús, cuando quieras, puedes empezar y nos disertas sobre tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos ustedes. Colegas, compañeros del mundo del derecho, me siento mejor así. Y gracias por la invitación al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, al decano Óscar Cisneros y al diputado responsable de la Comisión de Derechos Humanos de este Colegio de Abogados, Max Adam. No me he podido resistir en este puente de preparar a fondo, después de una semana del trabajo ordinario y que es intenso y cada vez más y más en esta fecha, de poder estar aquí, en este marco, que es muy querido para mí desde tiempos atrás, desde el anterior decano, y con Óscar no le podía negarme a pensar un poco un rato que pueda ayudar a los que estáis en el mundo del derecho, los que estáis en el campo de la eficacia del derecho, de los justiciables, de la ciudadanía, de lo que nos une a tanto. Muchas veces se dice que el defensor recibe el nombre de síndic o de procurador o de abogado defensor o algo así, porque creo que el diseño constitucional permite que la Defensoría, que es una institución que está garantizada en la Constitución y en el título primero de ella y el título primero de la autonomía, viene a contemplar que los derechos, por ejemplo, del título 1 de la autonomía, el garante y el protector de todos esos derechos económicos y sociales que son la vida diaria de la gente, el garante y el protector es el defensor andaluz. Por lo tanto, en ese sentido, estamos en una institución que yo le digo mucho que, con respeto a todas las entidades, ONG y todos los colectivos que trabajan de manera voluntaria y de manera denodada a los problemas de la resistencia y la resiliencia que hay que tener para que los derechos que están conquistados no se pierdan o no se aminoren o no se vayan diluyendo. El defensor del pueblo andaluz es una institución de derechos, no es una organización no gubernamental, es una institución que está en el marco jurídico hasta tal punto que en el estado de excepción el único que prevalece es el defensor del pueblo del Estado, ¿no? Y por consiguiente el estado de la autonomía, los autónomos, los defensores. Por eso yo creo que en ese sentido no me podía resistir y estoy muy feliz de estar aquí, y el trabajo que hemos realizado aquí, si lo puedo difundir, me parece que tiene un efecto también multiplicador en la defensa de los derechos. Son actuaciones de derecho, promulgación de actuaciones que comportan un cambio
en la garantía de los derechos y me parece que es importante que esto se difunda y, por lo tanto, que alcance a la mayoría, aunque en el marco concreto aquí haya un auditorio, digamos, suficiente, no lego, sino preparado, por lo cual me permito yo a omitir algún desarrollo de la conferencia. El título de la conferencia es El impacto de la COVID-19 en los derechos humanos en Andalucía. Y voy a centrar mi intervención en cómo entiendo desde esta institución que me honro en representar, cómo se están garantizando, protegiendo y difundiendo los derechos humanos universales en nuestra comunidad autónoma. Y tenemos la oportunidad de hacer esta reflexión, como decía el decano, esta reflexión con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que hemos celebrado este pasado viernes 10 de diciembre, y agradezco esta invitación porque me ofrece la oportunidad de analizar desde mi perspectiva como institución garante y protectora de los derechos humanos en Andalucía, en qué estado se encuentran los mismos. No es que seamos una atalaya privilegiada desde donde podemos observar si se están cumpliendo los derechos o no. Es que trabajamos a diario con ellos. Lo vivimos piel con piel, diariamente. Y en la promoción de los mismos respecto de los ciudadanos que acuden a nosotros. Por citarles el último año, a diciembre, de 2020, porque todavía estamos en el 21, no cerrando todavía el informe de este año, los ciudadanos que acuden a nosotros lo van demostrando en el terrible año 2020 que siempre recordaremos. 10.000 quejas, 16.500 consultas, 180 expedientes de oficio, 800 actuaciones de promoción de los derechos. Creo que da un pequeño y estadístico dato de la dimensión. Son 30.000 actuaciones de derechos en el último año 2020. Con especial hincapié en los que afectan no solamente a la ciudadanía, que tiene el derecho, que dice la ley, de que el garante y protector de sus derechos de la ciudadanía sea el defensor, sino también los que afectan a los colectivos más vulnerables, a la infancia y a la adolescencia, en mi condición de defensor de la infancia y la adolescencia de Andalucía. Como, por cierto, la reciente importante ley andaluza, Ley 4/2021, de 27 de julio, ha cambiado el nombre del único defensor del menor que había en España y que ahora nos llamamos, buscando también el lenguaje inclusivo, Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, que además amplía las competencias porque donde haya menores, aunque la entidad sea privada, puedo, digamos, supervisar lo que pase en esos centros. Cosa que en el ámbito privado todavía no se había tocado en la ley el ámbito de mi competencia. Es una radiografía importante de la situación de los derechos en Andalucía y de esto voy a hablar, basado en esas 30.000 actuaciones personalmente trabajadas con la institución y con mi equipo, aunque obviamente parcial. Es decir, yo nunca pregono que esta es porque hay una característica que define la parcialidad, que es que a mí no me llega nada de lo que funciona, sino de lo que no funciona. Por lo tanto, digamos, podría tener quizá una psicología más catastrofista, si no fuera porque en ese sentido creo que estamos centrados siempre en que a un abogado siempre quizá el mejor médico y el abogado el que no hiciera falta porque los derechos están cumpliéndose tal. Por lo tanto, es una situación un poco de lo que no funciona. Pero yo siempre digo que es parcial porque frente a eso hay que poner la gente que trabaja, los voluntarios, es decir, un análisis de la COVID hay que llevar sombras y luces. Y por lo tanto hay personal sanitario, personal que ha subido por las calles a llevarle a los mayores y a los ancianos. Es decir, hay muchas cosas que no entran dentro de la característica de mí. Porque lo que funciona no hay que tocarlo. En primer lugar, una breve introducción que nos sitúa en el marco. En un colegio de la abogacía andaluza, en Sevilla, me parecía importante encuadrar un poco qué significan los derechos humanos
desde la perspectiva de nuestra Constitución del 78 como marco de convivencia y de derechos para la ciudadanía. Entonces, hay unas notas que yo me he recordado quizás algunas reflexiones de curso de doctorado que me dio Antonio Renque Pérez Luño, y manual que yo me tragué totalmente en aquella época con Carrillo Salcedo, que por cierto ahora le habían dado un premio a Adela Cortina, que estuve en la universidad, y una reflexión muy honda de reflexión de la Constitución española como marco de convivencia y de derechos para la ciudadanía. De aquí, por citarlo, para ser honesto en el tema intelectual, eso y Elías Díaz, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, fueron la primera reflexión honda que yo hice en la universidad en la época que procedía de Cádiz para terminar los estudios de Derecho, porque todavía no había la UCA, la Universidad de Cádiz, en Sevilla, la Hispalense. Hemos transitado un largo camino a través de los tiempos y tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se va a comenzar a reconocer y reivindicar nuevas generaciones de derechos, anhelos, aspiraciones de carácter social, medioambiental y ético. Desde el 10 de diciembre del 48, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos y contamos desde entonces con un documento que reconoce y proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. He indagado un poco por aclarar respecto de cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Se ha debatido mucho el concepto de derechos humanos. ¿Qué significa derechos humanos? Y es una significación que ha producido en mucho tiempo contradicciones, tiene un significado equívoco que nace de la propia ambigüedad que reviste la pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Dependiendo si lo que se pregunta con ese término, estamos hablando de sus caracteres, de sus aspectos fundamentales, el fundamento suyo, los fenómenos que designa, y por eso, para concretar el análisis lingüístico del término derechos humanos, ayudan el análisis de ver cuáles son sus límites externos e internos, precisando sus conceptos afines. Así, dicha expresión se relaciona con otras denominaciones que parecen designar una misma realidad. Se está hablando de expresiones como derechos naturales, derechos fundamentales, derechos individuales, derechos subjetivos, libertades públicas, etc. Y como límites externos, la noción de los derechos naturales, es decir, el que viene dado por los caracteres de la ley natural. A partir de ahí va evolucionando el derecho y sobre su concepto, su significación y su contenido. Estas precisiones de juristas como Pérez Luño y el resto de la obra que he citado, se puede esbozar una definición de los derechos humanos en términos explicativos. En la teoría jurídica y política, para conseguir la máxima claridad y rigor de los usos más representativos de este término. Así, los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad humana, la libertad y la igualdad, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Creo que esta definición podría ser como explicativa de que en cada momento histórico van evolucionando derechos. Ahora vamos a ver en los documentos cuántos derechos. Pérez Luño citaba que en los documentos específicos hay más de 80. Y después se van reformulando y se van formulando algunos. Ahora hablan derecho al agua o derecho, es decir, hay en cada momento histórico van evolucionando, digamos, o con distintas garantías jurídicas. Es decir, unos serán, digamos, sujetos de amparo judicial y jurisdiccional y otros no. Los civiles políticos están amparados y, en cambio, los derechos económicos y sociales, que son, digamos, la receta diaria, el trabajo, la cultura, la familia, etcétera, son, digamos, lo que en mi época se decía
me acuerdo de que lo discutía mucho con Miguel Carmona, el magistrado, que decía un poco que los intereses difusos. Se hablaba de intereses difusos, es decir, no estaban concretados, no estaban legislados, no tenían una proyección legislativa y, por lo tanto, como eran difusos, pues no eran ejercitables ni eran amparables. La clásica pregunta, usted, me han dicho que yo tengo derecho al trabajo, pues vengo a requerirlo. Y dice, bueno, pues cuando haya, digamos, las condiciones necesarias, pues se podrá usted tener derecho al empleo. Pero eso ya fue más débil, porque yo en la época en que estuve en el Defensor también, en el año 90, en la década de los 90, hay un artículo 9 de la Constitución que dice que los poderes públicos están, digamos, creo que la cita de la Constitución yo creo que es muy precisa, ¿no? Y muy importante, ¿no? Y decía el artículo, decía, si lo encuentro aquí, el artículo 9 de la Constitución, que es el mandato que tiene. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este artículo 9.2, que yo lo simplifico, obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos. ¿Qué quiere decir eso? Pues después se desarrolló una teoría en que yo participaba en aquella época, desde la Defensoría, que ya estaba, era mi primera experiencia, de que, digamos, sería planteable y discutible, pero sería planteable, repito, que si los poderes públicos en los presupuestos no aumentan la posibilidad de que se pueda remover el obstáculo de no tener vivienda, de no tener trabajo, etcétera, estaría infringiendo el derecho del título primero de la Constitución. Es decir, no tengo dinero para todo el patrimonio, para todo el trabajo, para toda la ayuda familiar, para la cultura, etcétera, pero tengo que poner los medios para que sea posible algún día eso. Quiere decir que un presupuesto en vivienda inferior al del año anterior sería muy discutible de que los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos. Una teoría, digamos, que tendrá sus detractores, pero que ya se empezaba a decir, hombre, que derecho difuso vale, pero procuremos desarrollarlo. Podemos pasar ya al ámbito del apoyo, digamos, legal. Partiendo de esta base se pueden señalar tres grandes grupos de derechos. Como decía, los que reconocen la integridad física y moral del individuo, la libre actuación y la ordenación de las relaciones sociales. Estas tres categorías básicas recogen adecuadamente todos los derechos del hombre formulados hasta ahora en los distintos documentos específicos. Se habla incluso hasta 80 derechos diferentes pueden identificarse en el desarrollo histórico. La lista de tales derechos no está cerrada, sino que progresivamente se van añadiendo nuevos al catálogo de los derechos humanos o se dan nuevas formulaciones a derechos ya proclamados. Es una categoría abierta y un instrumento utilizado por la progresiva conciencia ética de la sociedad para proteger en toda su integridad al hombre a nivel jurídico-político. Yo, en los años estos, de 2013 que estoy en la institución, primer mandato, y ahora en el segundo, he visto, digamos, un desarrollo de leyes que ya lo consideran derecho subjetivo. Y los derechos subjetivos son amparables y son obligatorios. Por eso hay mucha gente que le teme a considerar, no sé, la ley de servicios sociales, tal prestación como un derecho subjetivo, o la de la dependencia o de la renta mínima de solidaridad. Por lo tanto, esos son los que tienen fuerza porque son amparables judicialmente. Por lo tanto, en este punto, creo que por razones de tiempo y por ser ya más debatido y conocido por ustedes el desarrollo de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la Constitución del 78, voy a omitir de una manera más específica en relación al relato que hoy tratamos. Por lo tanto, me remito al desarrollo de los valores y principios, la dignidad humana como postulado esencial del que se derivan unos derechos humanos universales
al principio de soberanía popular, la concepción de la Constitución como proyecto común de convivencia y de derechos para la ciudadanía y el principio de división de poderes en su sentido plural más amplio y el Estado de Derecho y el Estado social de Derecho que propugna, como dice el artículo primero, como valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, lo que implica el establecimiento de los derechos y libertades y de los derechos sociales con distintos grados de garantía. Creo que con esto me parece que el punto primero lo metería yo cuando estamos buscando ahora qué ha pasado con la pandemia y qué derechos, cómo están los derechos en Andalucía, el termómetro de estos derechos. En definitiva, los derechos humanos en la dimensión real que le otorga la propia naturaleza humana son algo más. Constituyen el instrumento indispensable para que todos los hombres puedan alcanzar las condiciones de dignidad en que debe desarrollarse su existencia individual y colectiva. Creo que nuestra labor es muy hermosa. Es que la resiliencia, sobrepasar las circunstancias adversas como la COVID, para que estos derechos no se atenúen, no se diluyan, porque la práctica al revés es muy importante. Cuesta mucho alcanzar un derecho y qué pronto se diluye y se atenúa sus efectos. Ahí hay una lucha entre los derechos conquistados y los derechos que ahora se ponen en cuestión y que tienen mucha contraposición y entonces resulta que ahí siempre estamos luchando porque estos derechos que corresponden a la igualdad, a la integridad humana, a la dignidad humana, a la libertad y la justicia, yo creo que en ese sentido la pelea y la lucha es constante y debe ser permanente. Una vez definido este marco conceptual, me gustaría centrarme en las amenazas que distingo en estos tiempos, marcados, por supuesto, por la pandemia por COVID, que de nuevo parece con volver a condicionar nuestra vida y también el pleno ejercicio de nuestros derechos. En primer lugar, remontarme a la anterior crisis, la económica de 2008, para evaluar de qué manera, en qué estado han llegado nuestros derechos a esta crisis, la sanitaria, que comenzó en marzo de 2020 en España y Andalucía. Durante años, en nuestros informes, alertamos sobre la progresiva desigualdad y vulnerabilidad que ya se estaba produciendo en la crisis económica e incluso desde 2016, cuando los indicadores macroeconómicos comenzaban a recuperarse, pero alertábamos de que la crisis económica era todavía una dura realidad en los hogares de miles de Andalucía. Se estaba recuperando la economía, pero en el piso bajo, en el suelo de los que más, digamos, carecen, no llegaba todavía esa mejora. Y por eso llevábamos años advirtiendo de la precariedad del mercado de trabajo, tema hoy, en estos momentos tan importantes de los cambios laborales a nivel de convenio colectivo, de la precariedad del mercado y la temporalidad, de una creciente desigualdad y exclusión social y de la amenaza de la pérdida de derechos de una manera casi irreversible. Hace 2 años estábamos en el Parlamento diciendo, ¿son irreversibles o son reversibles? ¿Y cuáles se están debilitando? ¿Y cuáles son los que están perdiendo fuerza? ¿Y cuáles son los que están más discutidos ya, incluso como derechos? Cuando en cada momento histórico la dignidad humana traduce y reformula la lista de derechos que hemos hablado anteriormente. Y nosotros teníamos muy claro que era muy peligroso que la ciudadanía no tuviera conciencia de que los derechos hay que conquistarlos, no se regalan. Yo soy constante porque yo ya estaba trabajando en Cádiz en el 69, en la dictadura, digamos, 5 años antes del cambio democrático. Yo ya viví en un barrio esa situación. Por lo tanto, tenemos el peligro de que podamos acostumbrarnos a haber recortado derechos esenciales en educación, en sanidad, en vivienda y diéramos por consagrado estos recortes. Por todo ello he estado reclamando no solo una mayor financiación. Todos los años me paso en el Parlamento, en el Pleno, decir que estos derechos, y ahora aludiré a ellos,
necesitan una mayor financiación cada vez más, dentro de lo posible. Pero a veces no es cuestión de mayor financiación o de un plan de choque que ha hecho la consejería determinada, concreta, de política social, sino que a veces no solamente es necesario inversión en políticas sociales. Todas las medidas sociales no son un gasto, es una inversión, porque ahorra muchísimo malestar en temas de salud, en temas, es decir, todas estas prestaciones, digamos, hacen la gente menos necesitada de recursos públicos. Y todo, no solamente hacía falta una mayor financiación, sino sobre todo una mejor gestión de los recursos por parte de las administraciones públicas. Cuando una consejería me dice que hay un plan de choque, yo lo alabo. En la ayuda a la vivienda, que no dar de 1 año y medio, 2, porque cuando vaya a llegar esa ayuda ya está desahuciado. Entonces, yo no le pido que sea cuestión de dinero, es cuestión de gestión de cada delegación y la falta de coordinación de que uno exige unos papeles, otros unos visados de contrato, otros que están 3 días de contrato que cuando llega el papel ya está otra vez de paro. ¿Por qué? Ya lo vamos a decir después. ¿Por qué no planificamos bien todas estas situaciones? Si todos los días se repiten. En el tema de la dependencia a lo mejor hay más dinero que antes. El problema es cómo es su gestión. Y la gestión no es dinero. La gestión es eficacia. Y creo que hay que decir que las dos patas de que los recursos estén atendidos o por falta de recursos, donde hay que ponerlos, o por falta de una buena gestión, porque una buena gestión ahorra recursos. La irrupción de la COVID en 2020 volvió a amenazar esta estabilidad. A todas luces resulta evidente que la COVID ha supuesto, después del 2008, un nuevo ataque a la vulnerabilidad de estos colectivos que no habían comenzado a recuperarse y una nueva amenaza a aquellos que estaban comenzando a estabilizarse. Lamentablemente hablábamos y vamos a seguir hablando durante un tiempo de trabajadores pobres. Yo que soy de derecho del trabajo, nunca pensé que un sueldo y un trabajo necesitaba en una familia a lo mejor 3 para poder mantener. Niños y niñas que sufren pobreza infantil. Gente que según el código genético tienen ya una amenaza de pobreza frente al código genético de otra gente. Personas mayores de 75 años en un evidente riesgo de vulnerabilidad. Personas migrantes con un riesgo enorme de caer en la pobreza. Vulnerabilidad de familia con hijos dependientes o mujeres solas con hijos. ¿Cómo come una mujer sola con hijos que tienen economía informal en un confinamiento de 3 meses? ¿Qué come? Porque como no vaya al mercadillo a recoger cartones o a hacer cualquier situación de la economía informal, si no sale, ¿cómo come? Esta es la pregunta que nos hacían a nosotros constantemente. ¿De qué como yo hoy esta noche? Con mi hijo. Y además mujeres que a lo mejor no tenían servicios esenciales la pareja, etcétera, y por lo tanto no entraba ningún ingreso. La COVID ha certificado la vulnerabilidad de los grupos citados y otro tipo de violencia. Y sin un escudo social que garantice unas mínimas condiciones a estas personas en situación de vulnerabilidad, volveremos a presenciar el mismo escenario que hace una década con la crisis financiera. Podemos ir ahora en sucesivas pandemias, del tipo que sean, volviendo para adelante, ya, y diremos más tarde. Y nadie puede quedarse y debe quedarse detrás. Tenemos que salir juntos. En esta institución estudiamos los efectos de la COVID durante una primera etapa que incluyó el confinamiento y extraímos algunas conclusiones. El informe que hicimos en el Parlamento se llama Derecho de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia. Ahí se recopilaron más de 5.000 expedientes, solo relacionados con la COVID, desde el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre. Como dato revelador, 8 de cada 10 personas que acudieron por un motivo relacionado con la COVID, en los servicios mínimos que pusimos 10 personas, con separación, pero que al mismo tiempo podíamos tener, atención a ellos, nunca antes habían solicitado la actuación de este comisionado parlamentario. O sea, se produjeron 8 de cada 10 personas de 5.000 expedientes, por primera vez habían llegado a nosotros, cuando lo habitual eran los colectivos que tenían de atrás lo normal de la falta de atención. Nuestra función fue la de atender y asesorar a la ciudadanía. Estamos satisfechos de haber servido de puente
entre la ciudadanía y el disfrute de los derechos fundamentales y sociales derivados del ejercicio de las políticas públicas con mayor necesidad ante situaciones de emergencia. Como toda crisis o situación excepcional, la brecha de todo tipo, económica, social y de género, han vuelto a demostrarnos lo lejos que estamos de una sociedad de iguales. Óscar hablaba de la igualdad como principio, para mí me parece que es el que resume cualquier situación de falta de derechos. Por eso estoy seguro de que a todos los que estamos aquí nos sonrojan las estadísticas que ponen a Andalucía a la cabeza de los mayores índices de pobreza y la clasificación de los barrios más empobrecidos. Por este motivo hemos dedicado nuestros esfuerzos a limitar y paliar las consecuencias de esta pandemia. Como comisionado parlamentario también propusimos 13 retos al Parlamento andaluz para qué hacer con los derechos una vez comenzáramos a convivir con esta crisis. Suponen una hoja de ruta y un decálogo. 13 lecciones que nos están dejando la pandemia y que se convierten en retos o medidas imprescindibles para evitar que siga creciendo la desigualdad. Estos retos, pusimos uno por uno, fortalecer el sistema público de salud. ¿Y en qué se concretaba? El sistema integral de atención a las personas mayores, reforzar los servicios sociales como joya de la corona para intervenir en los sistemas de pobreza, desarrollo de la administración electrónica, alfabetización con digital y acceso a la sociedad de la información, la brecha digital, que es una nueva forma de exclusión social, adaptar el ejercicio del derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital, teletrabajo, estudios ya presenciales en la educación y el uso de elementos de conectividad y de formación y de recursos digitales, creación de empleo de calidad, la situación de los jóvenes preparados, que se habla ahora como falta de proyecto social, personal y económico, combatir la pobreza infantil y situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia, avanzar hacia la igualdad real, garantizar el derecho a la vivienda, cambio climático, transición energética y sostenibilidad, todo lo que hay ahora de transición justa de las renovables, en una pelea fuerte en el problema de la energía eléctrica, los derechos de acceso a los servicios de interés general, telecomunicaciones, acceso a Internet, derecho a la movilidad, servicios financieros, sobre todo en las zonas de la Andalucía vaciada, y impulsar nuevas formas de resolución de conflictos a través de incorporar los enfoques en la acción política y para gestionar los conflictos de manera eficaz a través de la mediación. Y, por último, humanizar los servicios de información y atención a las personas. Esto era muy importante porque lo hablamos ahora, voy a insistir en que necesitamos una administración cercana, una administración que tú te sientas protegido, que tú sepas darte una información, que va a acercarte, que no diga, que te explique por qué te viene una cita dentro de 20 días o de 25, y no digo de la justicia, al mismo tiempo que te sientas cuidado, que te sientas informado, que te sientas que tú confías en esta administración, que te explican una solución de un problema y te vas más o menos satisfecho, porque has entendido el que es el promotor, el responsable público y político para que tú seas feliz, para que tú tengas un marco de convivencia. A mí me parece importante que la administración dé un giro a esa administración que dice el título primero del estatuto, veraz, protectora, digamos, cuidadora. Necesitamos que esa administración te vaya de ahí y no con la sensación que ni te ha visto el médico, ni en 5 minutos te ha visto, ni te ha atendido, ni puedes ver que la factura de luz y etcétera. Y a quién se lo explico, porque en la ventanilla, como en el pescado, cojo un número y me dicen el siguiente. Yo necesito una administración que sea cuidadora mía, porque eso me da seguridad, me da tranquilidad. Vivo en un país democrático. Y me parece importante estos retos. Se lo voy a dejar por si le interesa. Se lo dejo ahí.
Bien, de todo ello, y no se asusten porque quiero ver el tiempo que llevo, hemos resumido estos retos con 4. En el Parlamento lo hemos presentado, que considero pueden ser líneas verticales de la demanda ciudadana recibida. Primer reto. La ciudadanía nos está demostrando y pidiendo la necesidad de una apuesta clara por lo público. Yo no tengo el sentido de que complementariamente el sector privado, etcétera, pueda establecer convenios determinados o concertación, etcétera, en condiciones de igualdad, etcétera, a falta de complemento. Pero lo principal es que tú tengas un sistema público. Nunca, yo que Derecho del Trabajo y Seguridad Social, nunca estimamos en la cátedra de Rodríguez Piñero el valor que tiene el reconocimiento público de un Estado público de salud, de un servicio público, donde todo el mundo van allí, incluso los que no tienen papeles, porque tienen que estar sanos, hasta por motivos económicamente subjetivos. Por lo tanto, este sistema público de salud me parece que la persona se siente bien. Yo estoy enamorado del sistema público de salud español. Claro que sí, con todos los defectos que tenga. Con el problema de las pensiones, de cómo habilitarlo, o otras pensiones que deben cogerse al sistema de impuestos generales y que no entren en lo que es el sistema contributivo, que son las pensiones. Es decir, que las contributivas, etcétera, pueden ir por otra pena, porque entonces, pero el sistema público de salud es un sistema en eficacia, en preparación de los médicos, en las mejores citaciones, no hay que irse fuera, en que realmente eso tiene mejora, claro, que ahora esté todo informatizado, que tú vas allí y ves todo, no tienes que repetir un montón de cosas. Al mismo tiempo, la fortaleza de ese servicio público, por eso me ha dado mucha pena, digamos, volver otra vez ahora, si estamos una ola ahí, que echemos 8.000 sanitarios otra vez. Ya que los tenía usted dentro, déjelo ahí dentro. Quien sea, el gobierno que sea. Porque lo vamos a necesitar y porque ahora se avecina otra pandemia, como voy a hablar ahora. Todos nos sentimos más seguros cuando lo público está fuerte y presente. Por esa razón entiendo que la sociedad en su conjunto aprobaría este reforzamiento. Por tanto, el primer reto, creo que como ejemplo, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de seguir contando con un sistema de salud y al mismo tiempo hemos descubierto que tenemos empresas y que podíamos hacer las mascarillas, podíamos hacer un montón de cosas si estuviéramos preparados en ese sentido, diversificando la producción, porque España puede, incluso ya está próxima la propia vacuna del Consejo Superior de Investigación Científica. Tenemos que estar orgullosos de eso, pero yo me dedico ahora a mejorarlo y sobre todo a vincularlo a la atención, cuidado, que una persona que tú le das satisfacción, le explica lo que le mira a los ojos, al mismo tiempo le comprende las cosas, lo escucha, sale reforzada, no necesita medicina. Es una barbaridad lo que estoy diciendo. Pero entiéndame un poco la idea. Otra necesidad que nos han venido poniendo en manifiesto dentro de este primer reto es contar con servicios sociales de calidad. Ustedes el mundo del derecho saben que todo depende del informe de los servicios sociales, para una guardería, para una plaza, para adelantarse en el registro de vivienda. Todos los servicios sociales, digamos, vulnerables, tienen una primacía para el problema de la vivienda, los desahucios, etcétera, para todo. Los servicios sociales es la joya de la corona, que es la vida de la gente. Esos servicios están muy mal, se hacen leyes y no se les dice nada, no saben nada cuando tienen un texto legal y ya tienen que ejecutarlo. Tienen que estar mejor coordinados. Yo en todas las, más de 21 comarcas y me reúno siempre con 26, 28 de los servicios sociales comunitarios. Y ahí me dicen algunos, mire, yo voy a un distrito donde el 70% no sabe leer y escribir. Y ahora tengo yo que hacer una serie de operaciones que estábamos buscando. ¿Y cómo las hago? ¿Y qué tiempo necesito yo con esta gente? Entonces, los ayuntamientos tienen que saber que ese servicio tiene que ser de calidad, porque la vida humana diaria depende del servicio social, de estar atendido, de ver si están desamparados. Y no desampararlos, sino tiene que desampararlos. El informe del servicio social es importantísimo en la vida diaria. Yo estoy siempre detrás de ellos. Igualmente, en este primer reto, lo que ha sucedido y conocido de primera mano, y no voy a insistir mucho, en la residencia de mayores.
Por eso he estado reclamando un nuevo modelo de gestión que no convierta a estos centros en meros aparcamientos de personas. La búsqueda de un nuevo modelo que debe superar las contradicciones de un sistema enfocado hacia la privatización o el lucro, donde se estudien las denuncias de falta de medios y de profesionales especializados en envejecimiento activo, donde se revisen los convenios con condiciones de precariedad y salariales indignas para cuidar a nuestros mayores y con un seguimiento escrupuloso de inspecciones y control por parte de las autoridades, tanto públicas como privadas, y son la mayoría, son privadas, debe haber un control público. Pero hoy es un negocio la inversión en los mayores. La gerontocracia, digamos, es una vía de hacer dinero. Y por lo tanto, en ese sentido, sin estar haciendo una crítica colectiva y universal, ha habido mucho dolor, no ha habido luto, no ha habido información, no se han dado a los familiares y ahí ha quedado un dolor dentro inmenso que hace falta. Y además son gente, hay mucha gente, somos ya mucha gente los mayores de tercera edad, por no decir cuarta, y que al mismo tiempo el envejecimiento activo hay que ponerlo en valor. Hay mucha gente que tiene posibilidades a los 60, 70 años, una vez jubilados, de volver a tener la vida que no tuvieron antes en términos de hambre, en términos de cuidado de hijos, en términos de una condición como mujer, en el caso de las mujeres, digamos, en donde no habían derechos porque los hombres, digamos, primaban en el derecho. Yo creo que este modelo de gestión, nosotros estamos haciendo ahora, este estudio ahora que yo he respetado para no entrar en la residencia y provocar una infección, pero con todos los cuidados que ustedes saben que tenemos que hacer las cosas ahora, si le vamos a, ya he mencionado la de Almería, y haremos un informe sobre las condiciones de este nuevo modelo de gestión. Los mayores tienen una vida activa extraordinaria, tienen una liberación extraordinaria y tienen además una ganas de vivir lo que no pudieron vivir anteriormente, que yo creo que si a eso se le incorpora personal sanitario, personal formado, y que no sea el lucro lo que determina un poco, y las condiciones de cuidadoras que no tengan dignidad salarial, yo creo que podemos dar un paso importante en este. Segundo reto, y voy a ir más rápido, economía de cuidado. Yo estoy convencido de que esa palabra es clave ahora. La gente estaría mucho menos agresiva, mucho menos agriada. Cuando salen, nosotros no tenemos cambio de minutos, exigencia de minutos, el tiempo que usted necesite. Hemos tenido 150, digamos, consultas, y a veces con respuesta escrita. Y al mismo tiempo, todos los días recibimos mucha gente, un equipo de 8 personas, digamos, dedicada a eso, sin temas de tiempo. No me pongo como ejemplo de nada, porque todo esto depende de las condiciones y de que se pueden tener cada momento. Pero es decir, un diálogo con la persona después de 15 minutos, cuando ya se ha vaciado de ira, de echarle por tierra a todo el mundo, incluido a mí, viene el lloro y viene el decir, me pasa esto, pero nadie me escucha. Yo no sé a dónde ir. ¿A dónde voy, defensor? Ese diálogo es tan importante que de ahí sale una persona en trance de rehabilitarse o en trance de tener esto es una tal, esto no es tal, los políticos no lo llevan calentito, no sé qué, todas estas cosas que ponen la enorme distancia entre la ciudadanía y el mundo político, cuando la política es el arte de lo posible y por lo tanto yo creo que es necesario. Por lo tanto, en cuanto a la atención y protección a la infancia y la adolescencia, urge la lucha contra la pobreza infantil. Hemos priorizado ahora el tema de la pobreza infantil. Hemos pedido en el Parlamento la necesidad de articular medidas urgentes y estructurales y que todas las actuaciones públicas que se adopten velen por el principio del interés superior del menor. Ahora en lo de Ceuta y etcétera, la norma que inspira el ordenamiento jurídico es el interés superior del menor y punto. Por lo tanto, debe participar, debe ser escuchado, debe ver si tiene una familia donde puede repatriarla y si no, digamos, el menor tiene sus derechos,
decir, el problema también de las declaraciones, porque que sí va por una vez, de que la primera tiene un nombre que ahora no recuerdo, que el tema de evitar que esté totalmente el menor dando declaraciones de supuestos delitos en la justicia, no me acuerdo ahora el tema de la declaración única del menor, es decir, que no repitan constantes violaciones, porque la infancia y la adolescencia debe de cuidarse, sobre todo en un aspecto de la pobreza infantil, pero también hemos analizado en la jornada en Córdoba hace 2 semanas la violencia sexual en el entorno familiar. Y quiero detenerme en algo de lo que conozco y son especialmente sensibles en esta institución. O sea, yo estoy muy preocupado con la violencia sexual en el entorno familiar. En todas las semanas tenemos constantes denuncias. Muchas anónimas porque no se quieren comprometer. Pero en la jornada de Córdoba, con Children, especialista en esa asociación de protección a la infancia, 3 abogadas en un bufete y otra persona mayor, sobre todo de 45, 50 años, declararon por primera vez allí, en la jornada, que fueron violadas a los 5 años, en el entorno familiar. Claro, por modelos de familia, por segundo matrimonio o tercero, por tíos, abuelos, por muchas situaciones en el entorno familiar. Eso, pero además desde 5 años. Y cada día me encuentro más con eso. Y lo expresaron allí para liberarse. Y fue muy hermoso. Porque todos estos problemas hay que visualizarlos. Si no se visualizan, no van a salir nunca de la necesidad de curarse y sanarse. Estos temas hay que sanarse, porque si no, dependemos de ellos toda la vida. Y sobre todo la violencia contra las mujeres y contra los niños por medio de la violencia vicaria. Hoy se castiga a la mujer y no se le asesina muchas veces, otras veces sí, sino se asesina a los niños para que mueran en vida. Y fenómenos como la violencia machista, que acumula más de 1.100 mujeres asesinadas en manos de su pareja o de su expareja desde 2003, 270 de ellas en Andalucía y más de 700 niñas y niñas huérfanos. Es intolerable. Esta clave sigue estando en la educación y la infancia. Y en esa transmisión de valores todos debemos aportar. Por eso no puede suponer una patada al futuro. Ahora, en este momento, es necesario reforzar la prevención, el asesoramiento de las víctimas, su recuperación y que no haya sensación de impunidad para los maltratadores. Es vital para nuestro futuro como sociedad que no haya una mujer más asesinada, así como ni un niño o niña más utilizado para hacer daño a su expareja. Y este agravamiento de la violencia machista me lleva a fijar también la atención en otras consecuencias importantes de la pandemia. Es el caso de la salud mental. Mire, si tengo preocupación grave sobre violencia sexual intrafamiliar, no sé si tengo todavía mayor preocupación o igual, porque eso no pueden tener grados. Ya hay una barbaridad de por sí. Es la salud mental que nos viene. Y nos va a venir, ¿eh? Ya se habla que haya personas que cuiden la mente. Se cuida el cuerpo en el gimnasio, se cuida la piel. Es necesario que haya personas que cuiden la mente. Por tanto, necesitamos más profesionales en salud mental, pediatras, psicólogos, psiquiatras y mejores recursos, ya que estamos detectando carencias notables en este aspecto. Necesitamos prepararnos para el futuro inmediato porque, ojo, la última de las olas de esta pandemia, la 7ª o la 8ª, puede ser la mental. Algo que quizás no estemos evaluando adecuadamente, especialmente en cuanto a los niños y las niñas y cómo les van a afectar las situaciones que están viviendo. Yo estoy muy preocupado porque no tenemos recursos. No tenemos, en el desarrollo de la salud mental, se cambiaron los antiguos manicomios por la socialización en la familia. Pero no tenemos recursos medios, de estancia media. 15 días en Málaga, 10 días no sé dónde. ¿Y dónde están? ¿Y cómo va a un psiquiatra? ¿Y cómo van al psicólogo? Con 60 euros la consulta de
única. Es decir, una 60 euros. Los niños tienen dentro el miedo, tienen la falta de emociones, la falta en la pandemia, es decir, el confinamiento ha creado un estado de ansiedad que tiene que vomitarlo. Nosotros lo estamos haciendo con el Consejo de Participación de los Menores. Yo tengo un consejo de 8 por cada provincia, 1 por cada provincia, y hemos estudiado jugando antes 3 días con un coach especialista y con mi equipo de menores. Hemos visto cómo ha vivido tú la pandemia. Le pusimos todo, por ejemplo, una prueba. Todos los titulares de la prensa durante los 3 meses, cómo lo han visto los mayores. Y empezaron a criticar cómo habían dicho. Si no hablaban de los menores, no hablaban de ellos. ¿Y qué pondrían ellos de titular durante los 3 meses? Y empezaron a salir cosas jugando, porque el niño juega permanentemente. Son niños de 14, 15, 16 años. 3 días en Granada, echando fuera, vomitando, y los autistas, que tuve que salir yo, porque la gente empezaba a acusarlo de decir, hay que ver qué cara que tiene que salir, yo también quiero con mis hijos. Los autistas necesitan salir al parque. Pero la gente empezó a pedir una escarlata aquí como los judíos. Y tuvimos que salir. Porque querían que fueran, yo soy autista. No criminalice usted a esto. Entonces, ¿quién saca todo? ¿Quién saca lo que hay dentro? Lo que se ha vivido. La gente que no tiene economía, que tiene una economía informal. La gente, los barrios, yo que he pensado, que he estado 10 años en el Polígono Sur. Es decir, ¿cómo viven? ¿De qué viven? ¿Cómo? En 45 metros cuadrados, con 5 niños. ¿Cómo se vive esa situación? Eso ha proporcionado mucho malestar, es decir, se sienten maltratados y al mismo tiempo cuadros de ansiedad. Bueno, ya he empezado a tener quejas con 27 años pidiendo el suicidio, con el apoyo de los profesionales, de los psiquiatras. Que no ya es una tontería, que ya está bendecido diciendo que esta persona va a explotar. Es decir, tiene una cárcel dentro de su casa. 27 años viviendo encarcelado. Y ahora saliendo todo el problema de la objeción de conciencia, que está muy bien, pero que la objeción de conciencia no puede ser 100%, porque entonces el derecho no vale. Y eso vale para esto y para el aborto y para todo. Es decir, a mí me preocupa muchísimo que están llegando temas muy graves. Y esto lo tenemos que visualizar, no porque yo sea catastrofista. En tercer lugar, voy terminando. Es que prometí 45 minutos. Y ya ahora se cumple, me parece. En tercer lugar, la COVID ha confirmado la necesidad de mejorar y rehumanizar los servicios de información. No quiero insistir más. Por esta razón necesitamos de las administraciones que ofrezcan una información clara, coherente. Y ello incluye la brecha digital, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social. Lo hemos llamado nuevos excluidos o analfabetos digitales. En el mes de mayo celebramos una jornada con expertos de todo el país en el que ha quedado manifiesto cómo la brecha digital dificulta la relación de los colectivos más vulnerables con los servicios básicos y los riesgos de ahondar en esta brecha, sobre todo en la educación de los niños y las niñas. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí esta brecha digital, esto de la administración electrónica, a mí me preocupa, que está muy bien, o las firmas digitales o reconocidas, pero muchos derechos tengo yo que ampararlos porque el programa no te ha dejado, el programa te parecía que está bien y después no ha entrado la firma final y has perdido una oposición y has perdido no sé qué, y entonces la administración dice lo siento, pero esto ha pasado el plazo. Y habiendo problemas porque la administración electrónica no se puede poner de golpe. Todo este teletrabajo hay que regularlo. Es beneficioso, claro, pero al mismo tiempo hace falta también la interacción social, el trabajo digamos, en el campo de trabajo, porque ahí tiene unos beneficios que no tiene el teletrabajo. Y por lo tanto, y la administración electrónica no puede acceder, no tiene firma. Y por lo tanto, el que no tiene firma ahora y con un móvil, como están desarrollados los chavales, pues tiene ahora una nueva exclusión social. Y no hablemos del tema de... nosotros estamos haciendo un estudio sobre la Andalucía vaciada en educación, porque a nivel nacional los defensores vamos a hacer, cuando se abra un poquito lo de la pandemia, en salud, la España vaciada. Que
Es que las comarcas tienen primero, segundo, tercero, cuarto y quinto el mismo profesor. Las unidades infantiles se reducen. No tienen acceso. La paga de los mayores no puede venir porque no tienen conectividad, porque no tienen recursos. Estamos propiciando a los ayuntamientos una formación para darle cursillitos básicos para que tengan su paga, para que la reciban, para que tengan movilidad. Estamos proponiendo taxis a €1 para poner cada semana los que se van a ir a la ciudad, porque no hay autobuses y no hay taxis para pagarlos. Es decir, están los servicios básicos totalmente desnudos. Y entonces en esa situación los servicios se van volviendo toda la ciudad, la agricultura también tiene su crisis respectiva y creo que se está produciendo los males de una cosa que era buena. Pero que cuidado, porque esto viene para quedarse, pero la inteligencia artificial va a una velocidad que siempre van a estar excluidos y no vamos a salir todos iguales juntos. Por lo tanto, el último reto es que en la renta mínima, en el ingreso vital, el ingreso vital es preferente. La renta mínima, ¿cuándo hay? La parrilla del ingreso mínimo vital es más de 25. ¿Y los de menos 25 qué hacen? ¿Y los de más de 65 que no lo cubre, qué hacen? ¿Es complementaria, es subsidiaria la renta mínima? ¿Qué tengo que pedir? ¿El ingreso mínimo vital? Esto es información. Y al mismo tiempo, digamos, pues nosotros hemos estado diciendo, necesitamos que haya un sistema que el ingreso mínimo vital, que era mucho más esperado, que pasaron las prestaciones con hijos a cargo, que esas las tenía la Seguridad Social y avanzó el 20%, ha tenido tantos cambios que ahora es cuando empieza a evolucionar, porque se creen que un tema que se hace nuevo, al mes siguiente funciona. No, esto hay que prepararlo antes y formar a la gente. Y por lo tanto, digamos, necesitamos el ingreso mínimo vital, en los suministros básicos garantizados de agua y luz. ¿Se puede vivir sin luz? Yo llevo desde el 2015 en Granada, con la zona donde la luz. Los niños no recargan las botellas de oxígeno. No se puede poner la medicina en la frigorífico. No pueden tener, digamos, en el confinamiento no pueden vivir sin luz. No pueden tener energía. No pueden ver la tele. Y entonces resulta que el derecho, y después la gente está pagando unos servicios, pero hay una zona que está vinculada a que se dice, bueno, esto es problema de las plantaciones de marihuana. El otro es, digamos, ¿por qué no se quitan las plantaciones? El otro, y cada uno, los servicios sociales, el bono social, Endesa, etcétera, estamos queriendo coordinar todo eso. Porque tenemos que respecto de los derechos, que son los ingresos mínimos, el techo digno, los suministros básicos garantizados, la ayuda al alquiler, las becas que se paguen ahora, porque cuando se paguen dentro de 3 meses, a lo mejor ya la chica ha tenido que dejar los estudios. Parece que ahora lo van a empezar a hacer en abril el año que viene. Las personas que necesitan una especial protección, las personas dependientes, las personas con discapacidad, que están durando 2 años la valoración de la discapacidad, la dependencia año y pico, y son 3 meses, 6 meses lo que dice la ley. Las personas que viven en la calle, unos que quieren vivir ahí y otros que pueden salir de ahí. Las personas migrantes, los extutelados, los antiguos menas, que son... Todo eso necesita un sistema, digamos, integral, no solo de emergencia. Cuando hay un problema en un barrio, no, el problema del barrio, de los barrios, las plantaciones de marihuana van ahí a todos los barrios. Ya llevo yo 6 o 7 barrios que han venido. Pues vamos a hacer las 6 patas responsables del tema de la luz, con Endesa al frente, con los bonos sociales por falta de dinero y con persecución de las fuerzas de seguridad semanalmente inspeccionadas para que no vuelvan otra vez a montarse, se puede quitar las plantaciones, pues claro, de plantaciones. 5.000 plantaciones en un barrio de 15.000, digamos, tiene Endesa suficiente energía como para superar eso. Pero tenemos que hacer cada uno, es decir, que hacer, digamos, modelos integrales planificados. ¿Cuántos niños vienen aquí? Menos 2018, que vinieron 8.000, que eso es una barbaridad en ese sentido llena toda previsión de plaza y de medios. Tenemos que hacer que los niños se queden aquí. 3.000 niños se puede quedar en Andalucía. Estupendo. 3.000 familias.
digamos, se desarrollan, están estudiando en FP, están algunos en bachillerato, pero y con 3 niveles que ahora con la política social se está planteando. Vienen niños, se dice a ver qué características tiene, si es de Marruecos, si es de Argel, si es de la África subsahariana, si viene de la guerra, etcétera. Y ahora mismo se ve si son menores y todo, con las pruebas ya que tenemos, que no me puedo detener ahora, y ahora se clasifica y empiezan a estudiar español y FP2, 16 años empiezan a trabajar y cuando tienen 18 no se les echa para que no tengan nada y puedan dedicarse a la prostitución a través de las mafias. Sino ese programa de tutelado sigue 2 años donde lo introducen en el mercado. Podemos tener 3.000, sí. Que vienen más, porque haya un reparto, que yo he defendido que toda la autonomía es un reparto, no tiene que pagar la frontera Andalucía solo, sino tiene que haber una responsabilidad de todos los defensores. Y ya se hizo una vez, incluso el gobierno le dio dinero. O sea, Andalucía, que tiene una gran tradición de acoger a la gente, debe planificar que tener 3.000 niños es que lo necesitamos. Es que yo estoy en la parte de la pirámide poblacional, arriba del todo, muy gordo. Pero abajo no hay nada, se cae. Entonces, ¿por qué no tenemos niños cuando estaban los de Ecuador, de América Latina, y se tuvieron que ir después con la crisis? Aquí hubo desarrollo, porque 3.000 niños son 3.000 familias. Y eso no es... Y muy lejos está aquellos mensajes de odio que dicen, como me pasó en el Parlamento, de que realmente es que esos niños no se integran. Pues yo he invitado a todo ese que le lo diga, a los centros que yo voy, vean ustedes cómo se trabaja allí y cómo se trabaja las niñas de trata, la gente que te produce una paz interior. Yo cada vez que salgo de Opro, de Almería, con la trata de niños, con las madres ya, porque ya no se les desaparta de la maternidad, yo creo que te produce una paz diciendo, la condición humana puede ser así. Yo estoy convencido que la condición humana es capaz de lo mejor y de lo peor, pero también es capaz de lo mejor. ¿Y por qué no somos mejores? ¿A quién le puede molestar eso? Y decir que una plaza vale 9.000 euros y frente a 2.000 que hay de las nuestras. Es decir, eso que se difunde populista, de modo populista, elementos de odio, hay que quitarlos de ahí. La condición humana no puede soportar que haya niños así. Y por lo tanto, con orden. Pero hace falta un sistema integral, de igualdad real, para que la igualdad sea real, en una sociedad justa, igualitaria, cohesionada. Por lo tanto, necesitamos estos modelos que pueden planificarse y no situaciones de emergencia, que viene gente, hacemos algo y después volvemos otra vez para atrás. Ahora tenemos 8.000, después nos quitamos más gente. Vamos a planificar modelos integrales de ayuda en la política social. Nos ahorraremos dinero y gestión y haremos mucho bien. Por lo tanto, que nadie pueda quedarse atrás, que lo que no se debe olvidar es que la crisis social va a seguir presente como lo estuvo tras la crisis de 2008. Y para terminar, ¿y qué hacemos para finalizar? Pues miren ustedes, yo tenía una reflexión solamente que lo voy a decir, que escribimos un artículo en el periódico. Dice, se llega más fácilmente a Marte que nuestro propio semejante. Dice José Saramago, 1922-2010, que preparaba su discurso para la recepción del Premio Nobel de Literatura en 1998, cuando advirtió de la coincidencia de la fecha con el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre, pero 50 años antes, en 1948. Ante un auditorio presidido por los reyes de Suecia, Saramago culpó a los gobiernos de haber incumplido en ese medio siglo con lo que la moral o la ley les obligaba, e incluyó en esa responsabilidad a la ciudadanía, por no haber entendido que esos derechos le correspondían en simetría unos deberes para defenderlos. Inspirado en ese discurso, académicos expertos y ciudadanos han creado la Carta Universal de los Derechos y Obligaciones de las Personas. A esta institución mía llegó Pilar del Río, que sabéis que es la viuda del escritor, y presidenta de la Fundación Saramago. Y me pidió que, como
adhesión de la institución a esta modalidad que hemos dicho, que no toquemos ahora la Declaración de los Derechos Humanos, porque van a precipitarse muchos otros derechos y vamos a tener prudencia. Pero sí vamos a hacer, y por eso quería que firmara la institución, y firmé, la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Y tenía un sesgo muy importante, me parece importante reseñarlo. Perdonen que me haya extendido. Y es, todo el mundo decía, usted tiene derecho, y todo el mundo decimos en el colegio, pero también tiene usted obligaciones, también tiene usted que ser bueno, que estudiar, que no sé qué. Parece que los deberes son contrapuestos a derechos. El espíritu de Saramago es la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Es distinto. Es decir, que todas las personas tenemos el deber de cumplir y exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Declaración. Cada ciudadano tiene el deber de defender y promover esos derechos para consigo mismo, su semejante y el interno que le rodea. Por lo tanto, en ese sentido, es nuestro deber, y yo tengo puesto aquí el deber de la ciudadanía. Somos responsables, no solamente el Estado, pero tenemos el deber de hacer posible el derecho. No es un deber extraño al derecho, sino que el deber es, tú haces lo posible como sociedad para que el derecho sea posible. Por lo tanto, es un sentido de la vuelta, ¿no? Porque es una carta universal de deberes, pero entendiendo el deber como tu compromiso, como esto es el problema de la sociedad, no es del Estado solo, ni de los políticos. Tendrán una obligación mayor, o para eso, digamos, es la sociedad la que tiene el deber de hacer posible. Por eso yo digo aquí, nuestro deber de la protección de la infancia, derecho y deber de todo lo que yo he dicho anteriormente que omito. Y en ese sentido, de lo contrario será imposible mantener nuestro sistema de protección. Y por lo tanto, en ese sentido, es decir, apostar por los derechos, mejor dicho, apostar por el derecho es cumplir el deber de hacer lo posible. Y en ese sentido, yo creo que cuidemos en ese sentido del Estado, de lo que es de todo, de lo que es de la sociedad, que se gaste con equidad, se invierta en lo necesario. Necesitamos una administración veraz y ágil. Optemos como ciudadanía responsable por resolver los conflictos. Y apostillo también, porque creo que en este marco sería interesante. Yo hace 2 semanas he firmado con el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Leme, el convenio sobre mediación y solución de conflictos. Y entonces hemos hecho por primera vez con el Consejo General del Poder Judicial un convenio para que las mediaciones en los procesos administrativos, contenciosos administrativos, cuidando un poco hasta qué es posible podamos verlo también en la Defensoría, digamos, decir, todo el resto de mediaciones, los abogados tienen ahí pleno sentimiento. Yo no soy un rival en ese sentido, obviamente, como institución pública, pero sí me parece que llevamos ya 180 mediaciones, cuyo 80% se han conseguido, y hemos salvado la voluntariedad, así, llamando a la administración, que tiene que contestar con carácter urgente y preferente, digamos, a una información de decirle, señores, estas son las partes, este es el problema de colectivos, vamos a hacer nada más que los colectivos, esta es un amparo de un instituto, hay de este problema, el alcalde quiere venir o no quiere venir. Cuando se le explica eso, se empieza la mediación con carácter voluntario, evidentemente, pero obligando a que vea usted qué tipo, y al mismo tiempo nos está dando un resultado extraordinario, de tal punto que el Supremo y el grupo de GEME, de jueces, el grupo de europeos, nos ha propiciado y la estamos poniendo en muchos sitios, y estamos haciendo un mapa que os haremos entrega cuando terminemos, de un mapeo de todo lo que se hace mediación en Andalucía, de qué tipo y quién lo hace. Yo creo que podríamos tener ahí un capital de elementos de trabajo para poder orientar de un modelo integral la mediación, que no sea, no sea yo rival de nadie, pero al mismo tiempo evitar que las dilaciones judiciales, en muchos casos, en el problema administrativo, tengan también una solución. Yo, me perdonan ustedes, pero me he entusiasmado y creo que he perdido. Así que muchísimas gracias y perdonen. Muchísimas gracias a ti, don Jesús. Enhorabuena, brillante discurso.
Bien, y para terminar cedo la palabra a Max Agdan de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Gracias, decano, y gracias, Jesús. La verdad que antes de clausurar, yo creo que hablo en nombre del colegio cuando no tenemos más remedio que darte las gracias. Gracias por recordarnos a todos pues esta Andalucía nuestra que lo ha pasado mal, que lo sigue pasando mal en esta época de pandemia y sobre todo como consecuencia del COVID. Y yo creo que has hecho bien en recordarnos cada uno de esos aspectos, porque ya lo que te vamos a nombrar es garante absoluto de los derechos humanos y sobre todo con la especial vinculación que nos une tanto a vuestra Casa de la Defensoría del Pueblo Andaluz con nuestra institución. Y aceptamos, por supuesto, de buen grado todos los guantes que nos han lanzado. Nosotros también tuvimos en esa época de pandemia pues esa inquietud de qué podemos hacer, como tú bien has dicho, por los derechos humanos. Y se nos ocurrió, gracias a nuestros brillantes colaboradores de la casa, ¿cómo decirlo? Pues una ocurrencia, que era que cada día del mes de diciembre, que nosotros siempre lo hemos vinculado con los derechos humanos, mandábamos un recordatorio, una pildorita de cada uno de esos derechos, de los 30 que compone el articulado, y entonces cada día enviábamos no solamente a nuestros colegiados, sino que a todas las personas que estaban cerca nuestras, pues eso, ese recordatorio de que aunque estábamos encerrados, los derechos humanos seguían ahí, se seguían vulnerando, como tú bien has dicho, e hicimos pues una especie de recordatorio a toda la sociedad civil, que este año lo que hemos hecho ha sido pues proclamar y difundir eso por muchos centros de adolescentes, incluso facultades, porque al final lo que buscamos es lo que tú has dicho, ese efecto multiplicador para que las personas y sobre todo la ciudadanía, que muchas veces los derechos humanos lo ve como algo lejano, porque bueno, está dentro de su hábito de confort y no se da cuenta de que hay muchísimas personas, hay muchas miles de personas pasándolo muy mal en nuestra Andalucía. Y no tengan ninguna duda de que lo que has pedido al principio, de que ese efecto multiplicador se va a producir, porque nosotros, tú sabes que debido a la pandemia, pues hemos aconsejado que todas las sesiones que tenemos formativas se hagan sobre todo online, pero que gracias a nuestro equipo aquí presente lo que vamos a hacer es difundir tu brillante discurso y sobre todo que no va a caer en casos rotos, en saco roto, sino todo lo contrario. Así que ten por seguro que así va a ser y que a todos los presentes, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber venido, y los que están al otro lado de la pantalla del ordenador, pues que han tenido el privilegio de escuchar a nuestro defensor del pueblo andaluz, que ha querido venir sobre todo a recordar en el Día de los Derechos Humanos, que no pudimos celebrar nosotros con nuestros colegiados precisamente por la pandemia, pero sobre todo para decir que estamos ahí y que tenemos que hacer todo lo posible para que se vulneren lo menos posible. Muchísimas gracias, Jesús.